Perdón, no tenía el micrófono encendido. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, todo bien, gracias. ¿Y usted? Bien, ahí pues nada más ahí siempre debiéndoles lo de los exámenes. Todavía estoy un poco mal de tiempo en el aspecto de que estamos terminando ahí el trabajo en el diplomado, pero no se preocupen en el sentido de que ya estoy ya casi salgo de eso. Y como eso está tomando la mayor parte de mi tiempo, y bueno, sus exámenes solamente son 4, no creo de que haya ninguna sorpresa en el sentido de que haya malas calificaciones, aunque hayan hecho el esfuerzo, pues eh, seguramente que tienen una buena nota. Entonces, bueno, nada más por el momento ahí con un poco eh, sí, de darles la nota. Que quizá todavía no va a ser, quizás hasta el jueves con suerte, si no la siguiente semana que ya sí ya habrá pasado esta parte difícil del diplomado. Entonces, bueno, pues aquí tenemos las temáticas del capítulo 4. Ya terminamos el capítulo 3, ¿verdad? Entonces, la velocidad a la que vamos es bastante aceptable para poder terminar clases en 16 semanas, e incluso si podemos terminar un poquito antes para dejar la última semana de repaso. Ese sería mi objetivo, pues, preferido, ¿verdad? Bueno, entonces en el capítulo anterior nosotros revisamos una cantidad de distribuciones eh, discretas y distribuciones continuas que se ocupan en control de calidad. Muchas de esas distribuciones ya las han trabajado en otros cursos, sin embargo es buena idea también pues darle como una refrescadita ahí. Entonces, en este caso vemos 6 secciones. El día de hoy estaríamos viendo dos, la cual es la 4.1 y 4.2, estadísticas y distribuciones de muestreo. Eh, Luego las subsecciones ahí, eh, obteniendo muestras de una distribución normal, de una distribución de Bernoulli y de una distribución de Poisson. Y el 4.2, estimación de puntos de procesos de parámetros. Tenemos la sección 4.3 que dice inferencia estadística para una sola muestra, inferencia acerca del promedio de una población con la varianza conocida, después el uso del p-valor para probar hipótesis, después inferencia de promedios para una distribución normal con varianza desconocida. Tenemos también la inferencia de una varianza de una distribución normal, la inferencia sobre las proporciones de una población, la probabilidad del tipo 2 de error y las decisiones de tamaño de muestras. De ahí en la sección 4.4 vemos inferencias estadísticas para dos muestras, la inferencia para la diferencia de promedios con la varianza conocida, inferencia para la diferencia en promedios de dos distribuciones normales con la varianza desconocida, luego la inferencia de varianzas de dos distribuciones normales, y también cuando son proporciones. En la sección 4.5 vemos qué se hace en caso que haya más de dos poblaciones, análisis de varianza, un ejemplo, el análisis de varianza y revisar suposiciones, análisis de residuos. En el 4.6 se tiene la estimación de parámetros en un modelo de regresión lineal, regresión múltiple, prueba de hipótesis en regresión múltiple, intervalos de confianza en regresiones múltiples, predicción de nuevas observaciones y diagnóstico de modelos de regresión. Y pues un material complementario dice muestras aleatorias, valor esperado de operadores, prueba de que el valor esperado de x bar es mío y el de s cuadrado es igual al cuadrado, y otros elementos de repaso.
Ahora, realmente no había visto dónde están esas, en particular, estos elementos. No sé si están aquí al final, nada más quiero revisar rápidamente. No se ve muy claro este material suplementario a dónde está. Vamos a ver, quiero revisar rápidamente que, como es suplementario, pues no le puse mucha atención. Vamos a ver. Aquí estoy haciendo una pequeña búsqueda, quizás al final está. Entonces, vamos a ver. Pues como que me parece que es un material aparte de este libro, pero bueno, ok, está en la página del curso, pero no es necesario porque todo eso ya lo han visto. Ok, entonces veamos acá, revisión del capítulo y objetivos de aprendizaje. Pues nosotros en los capítulos anteriores asumimos que conocemos los parámetros, pero muchas veces en control de calidad los procesos de estos, los parámetros de estos procesos son desconocidos e incluso cambian con respecto al tiempo. Entonces, como ejemplo, nos dan la fracción real P de unidades que no están conformes producidas por un proceso. No es posible conocerlo. Y además que si lo conociéramos, entonces el proceso de monitoreo y control sería innecesario, siempre y cuando P sea aceptablemente pequeño. Pues son algunos detalles un poco interesantes. En general, los parámetros pueden cambiar en el tiempo, entonces necesitamos desarrollar procedimientos para que estimen los parámetros de las distribuciones de probabilidad y luego obtener inferencia eh, que nos ayuden a tomar decisiones basadas en ellos. Las técnicas estándares estadísticas de estimación de parámetros y de prueba de hipótesis son bastante útiles en este aspecto. Ya esos elementos ya los han estudiado, entonces no es tan novedoso todo lo que está acá. Entonces, sí, siempre se conecta con el tema, ¿verdad?, de control de calidad y eso es la riqueza que da aquí el libro. Entonces, la base subyacente para mucha de esa metodología del control de calidad estadística. Pues al final de este capítulo debería poder hacer lo siguiente, explicar el concepto de un muestreo aleatorio, de una distribución de muestreo, de la muestra, explicar los conceptos generales de estimación de parámetros a una distribución de probabilidad de población, conocer cómo explicar la predicción en la cual los parámetros se estiman, construir e interpretar los intervalos de confianza en un promedio único y cuando hay diferencia entre dos promedios, construir e interpretar intervalos de confianza en una sola variable y en la razón de dos varianzas, construir e interpretar intervalos de confianza en una sola proporción y en dos proporciones distintas, probar una hipótesis sobre el promedio único y en dos promedios distintos, probar hipótesis, probar hipótesis en una sola varianza y en la razón de las varianzas, probar hipótesis en una sola proporción y en la diferencia de dos proporciones, utilizar los p-valores como un enfoque para probar hipótesis, entender cómo el análisis de varianza no se utiliza en la prueba de hipótesis alrededor de la igualdad de dos promedios, entender cómo hacer un ajuste e interpretar modelos de regresión. Entonces allí tenemos los objetivos para este capítulo.
Empezamos con la sección 4.1, que es de estadísticas y de distribuciones de distribución de muestreo. Entonces, el objetivo de la inferencia estadística es obtener conclusiones que hacen la decisión acerca de la población basada en una población seleccionada, de donde se tomó una muestra. Entonces, usualmente lo que se quiere es obtener una muestra aleatoria. Entonces, tenemos, por ejemplo, alguna datos con alguna distribución con un promedio mu y una desviación estándar sigma, y de aquí sacamos una muestra de n elementos, los cuales podemos graficar en un histograma, obtener el promedio de la muestra y también la desviación estándar de la muestra. Entonces, ciertamente es muy importante que esta selección sea probabilística para obtener el histograma. Vamos a definir una muestra como una muestra aleatoria de tamaño n si es seleccionada de tal forma que las observaciones X y Y son independientes e igualmente distribuidas. eh, ya sea si nosotros tenemos un proceso relativamente grande, podemos considerar que la obtención de esta muestra se ha hecho con reemplazo, pero si la producción no es sustancial, podríamos considerar que esta muestra se ha conseguido sin reemplazo, y pues habría que integrar más las técnicas combinatorias que hemos visto y algunas distribuciones un poco más, digamos que difíciles en términos numéricos. La idea es de que de estas muestras obtengamos nosotros la distribución muestral que nos pueda ayudar a hacer inferencias. Estas técnicas de inferencia su intención es para que estas muestras aleatorias nos pueden dar serios errores cuando se aplican de datos que se obtienen de técnicas de muestreo. Entonces es muy importante que nosotros ocupemos las técnicas de muestreo adecuadas, que sean probabilísticas. Aquí también dice que las inferencia estadística utiliza cantidades calculadas de observaciones en la muestra. Una estadística se define como una función de los datos de la muestra que no contienen parámetros desconocidos. Por ejemplo, el promedio muestral o la varianza muestral o la desviación muestral. Realmente no hay mucho que explicar por aquí, ¿verdad? Ese n-1 ya sabemos que es para que la estadística sea insescado. Y que sea insescado significa que su valor esperado coincide con el parámetro. Entonces, las estadísticas X barra S o S cuadrado describen, son medidas de tendencia central y de variabilidad. También la probabilidad de la distribución de la estadística se llama una distribución muestral. Y eso es lo que vamos a estar trabajando principalmente en esta primera sección. Eh, Aquí en 4.1.1 vemos el muestreo de una distribución normal. Ya conocemos bastante de la distribución normal, entonces sabemos que eh, si yo tengo una cantidad n de variables aleatorias, su promedio también tiene una distribución normal. Entonces, eso no es tan sorprendente lo que está acá. De ahí podemos hacer una estandarización y bueno, de nuevo aquí tenemos que X barra sigue una distribución normal. Entonces, en el caso de la distribución muestral que está definida en términos de una distribución normal, esta es una distribución chi cuadrado. Y aquí vemos
utilidad de la distribución chi cuadrado. Pues si yo elevo al cuadrado, sumo el cuadrado de variables aleatorias con una distribución normal, obtengo una distribución chi cuadrado con n grados de libertad. Y aquí tenemos su función de distribución que probablemente ya han visto en otras clases. Entonces, la distribución está más tirada al promedio, mu igual a n y una varianza sigma cuadrado igual a 2n. Una tabla de puntos de porcentaje de la distribución chi cuadrado también se puede ver en el apéndice, tabla número 3. Y para ilustrar el uso de la distribución de chi cuadrado, suponer que los x sub i es una muestra aleatoria de una normal mu sigma cuadrado, entonces la variable aleatoria pues que es básicamente la diferencia, la suma de la diferencia con respecto al promedio dividido a través de la desviación estándar, tiene una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Sin embargo, pues la ecuación que habíamos visto antes, el cual define la varianza muestrada, se puede reescribir de esta forma y por lo tanto la distribución de n-1 s cuadrado entre sigma cuadrado es chi cuadrado con n-1 grados de libertad cuando se obtienen muestras de una distribución normal. Vemos aquí pues algunos ejemplos con distintos parámetros para una distribución chi cuadrado con distintos grados de libertad y también pues para una distribución t-student que sabemos que en el límite pues se vuelve una distribución normal. Entonces, aquí estamos entrando ya en la conclusión de esta subsección, en el cual nuestro interés es obtener eh, la distribución del promedio y de la varianza o de la desviación estándar. Entonces, aquí tenemos de nuevo, hablando de la distribución T-estión, pues cómo nosotros podríamos estandarizar y su función de densidad. Eh, Dice que su promedio y varianza son mu igual a cero y sigma cuadrado igual a k entre k menos, k entre k menos 2 ya con esta estandarización, ¿verdad? Entonces, los grados de libertad para T son los grados de libertad asociados con la variable aleatoria chi cuadrado en el denominador de la ecuación 4.6. Varias distribuciones T se mostraron. Sabemos que si T K tiene infinito, entonces nos acercamos a una normal estándar. Entonces el número de grados de libertad, si excede el 30, la distribución se aproxima bastante a una distribución normal. Entonces, para el caso de la desviación estándar, pues tenemos aquí una expresión en la cual al reescribirla la conectamos con una distribución chi cuadrado y normal estándar también. Entonces, utilizando aquí el hecho que n menos 1 por s cuadrado entre sigma cuadrado tiene una distribución chi cuadrado con n menos 1 grados de libertad. Ahora, x barra y s cuadrado son independientes y la variable aleatoria que nos muestra aquí tiene una distribución t con n menos 1 grados de libertad. Entonces, trabajamos aquí un poco antes la parte de la deviación estándar, que es esta parte. Vamos a ver. Yo quiero poner un cuadro amarillo. ¿Cómo puedo poner un cuadro amarillo ahí? Mm, Aquí está una parte importante, pero no quería ponerlas ahí. Vamos a ver. Esta parte es importante, pero no quiero que me separe firma. Vamos a ver si lo podemos hacer aquí por pasos.
siempre. Ok, bueno, eso es lo mejor que se pudo, pero la cuestión es de que con esta expresión vemos que la desviación estándar está aproximada por una distribución chi cuadrado, mientras que con esta expresión, ya teniendo la distribución de S, ¿verdad? Tenemos una distribución para X barra que sería una T student. Y eso es lo más importante de esa subsección. De ahí dice, la última distribución de muestreo está basada en un proceso normal que consideramos es la distribución F. Si W y Y son dos variables aleatorias con distribución chi cuadrado, con variables U y V, grados de libertad respectivamente, entonces la división F de V, W entre U, Y entre V, pues está distribuida como F con numerador U, grado de libertad, y denominador V, grado de libertad. Si X es una variable aleatoria F con el numerador U y denominador V, grado de libertad, entonces tenemos aquí su función de distribución. Para distribuciones F también se muestran en la figura anterior, la que está aquí. Mm, Vamos a ver, se puede ver que quizá para algunos parámetros se podría aproximar por una exponencial. Como un ejemplo de la variable aleatoria que está distribuida como f, suponer que tenemos dos procesos normales independientes, digamos x1 que está distribuido como normal μ1 sigma 1 cuadrado y x2 que está distribuido como una normal μ2 sigma 2 cuadrado, sean x1 y variables, una muestra aleatoria de n1 observaciones de el primer proceso normal y x2i sean las muestras aleatorias de tamaño n2 para la segunda. Si S1 cuadrado y S2 cuadrado son las varianzas muestrales, entonces la diferencia, la razón S1 cuadrado entre sigma 1 cuadrado, entre S2 cuadrado, entre sigma 2 cuadrado, si es una distribución f con n-1 menos 1 grados de libertad y en esos 2 menos 1 grados de libertad. Eso viene directamente de la distribución muestral de ese cuadrado que vimos anteriormente. La distribución f se puede utilizar para hacer diferencias alrededor de la varianza de dos varianzas de distribuciones normales. Esa es la máxima aplicación, una de las aplicaciones más importantes que tenemos, que nos muestra el libro. Entonces, de ahí tenemos la sección 412, el muestreo de una distribución de Bernoulli. En esta sección discutiremos la distribución muestral de las estadísticas asociadas con la distribución de Bernoulli. Ya sabemos cómo está definido, ¿verdad? Pues sabemos también que la suma de variables aleatorias con distribución de Bernoulli, ensayos de Bernoulli, es una distribución binomial. Entonces, el lanzamiento, por ejemplo, de una moneda n veces, lo puedo ver como eh, por separado, ¿verdad? N veces el lanzamiento de una moneda con con el parámetro compartido, ¿verdad? En el caso del binomial, necesito el parámetro n, que es saber cuántas veces estoy lanzando la moneda. Además, ya que cada XY es 0,1, entonces en la de Bernoulli, pues el promedio es la variable aleatoria discreta con un espacio de rango 0, 1 entre n, 2 entre n, n-1 entre n1. La distribución de X barra puede ser obtenida de la distribución de la binomial, ya que, bueno, probabilidad de que X barra sea menor o igual que A, y lo obtenemos aquí como una función de distribución binomial. Entonces, en el caso de los ensayos de Bernoulli, nosotros tenemos que el promedio tiene una distribución, el promedio muestral tiene una distribución
con una de distribución binomial. Ese sería el caso. Aquí dice que A por n entre corchetes es simplemente el mayor entero menor o igual que A por n. Entonces, un detalle matemático que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Ya que a eso se le puede llamar la parte entera, ¿verdad? La parte entera de pi, por ejemplo, es 3. La parte entera es 7.99, es 7. Entonces no es redondeo, es la parte entera. Toda la parte del decimal es eliminada, al menos para los números positivos, que va a ser el caso eh, para, eh, para para este curso. Los promedios y las varianzas de X barra también los tenemos aquí, pues a P, que también es la proporción de los defectuosos en la muestra, ¿verdad? Y aquí tenemos la varianza también respectivamente. Entonces, ok, vemos ahora la distribución, la muestra obtener la obtención de la muestra de una distribución de Poisson. En algunos casos, la muestra también tendrá eh, una distribución de Poisson. Entonces, la distribución de Poisson fue introducida en la sección 323, que usualmente se ocupa en teoría de colas. Por ejemplo, si nosotros viéramos cuántas personas están esperando en una fila en un banco, entonces eso usualmente se baila con procesos con distribuciones de Poisson. Considera una eh, muestra aleatoria de tamaño n de una distribución de Poisson con parámetro lambda. Entonces, digamos de x1 a xn. La distribución de la suma también es Poisson con parámetro n por lambda. De una forma más general, la suma de n variables aleatorias de Poisson está distribuida, tiene una distribución de Poisson con parámetros iguales a la suma de los parámetros individuales de Poisson. Entonces, probablemente ya habían visto eso y aquí vemos un recordatorio de ello, ¿verdad? La suma de variables aleatorias, cada una con distribución de Poisson. Esta suma también tiene una distribución de Poisson y el parámetro es simplemente la suma de los parámetros. Ahora consideramos el promedio, ¿verdad? Si yo saco una muestra eh, cuya distribución subyacente es de Poisson, entonces también tenemos una, un espacio muestral finito que solo puede tomar valores como 0, 1 entre n, 2 entre n, etcétera, con una distribución de probabilidad que nos dan acá, probabilidad de que X barra sea menor o igual que A, bueno, básicamente siempre ocupando aquí lo que es una distribución de Poisson, ¿no? Entonces, ya que con facilidad puedo transformar esto a probabilidad de que X sea menor o igual que a n, entonces sería la distribución de Poisson en A por n. Entonces, de nuevo, ahí indicar que este corchete es el mayor entero menor o igual que A por n. Tenemos aquí el promedio y la varianza. Y además nosotros podríamos también pensar cuando nosotros tenemos una combinación lineal de, en este caso, m variables aleatorias serían aquellas que están conectadas por sumas y por múltiplos por escalar. Sin embargo, no necesariamente la suma de esa expresión, de esta expresión final, sigue una distribución de Poisson. A veces de combinaciones lineales más generales de variables aleatorias de posición se utilizan en trabajo de calidad, por ejemplo, y aquí obtenemos, nos muestran esta combinación lineal. Entonces, con respecto a eso, si para un determinado proceso, fenómeno, es aconsejable considerar ciertos defectos como más importantes que otros, como es el caso de los procesos de fundición, bueno, aquí es un ejemplo un poco complejo, ¿verdad? Conviene utilizar una tabla de control de
de méritos, entonces DSC, y de esto habla un poco acá, donde los X sub i son variables aleatorias independientes con distribución de Poisson, cada uno teniendo un parámetro lambda sub i respectivamente, y los A sub i son constantes. Y aquí es donde pues refuerza este texto que acabo de leer. Este tipo de funciones ocurre en situaciones donde una unidad de producto puede tener m tipos diferentes o defectos o desconformidades. Cada modelado cada uno está modelado con una distribución de Poisson con un parámetro lambda sub i, y la función utilizada para monitorear la calidad es una combinación lineal del número de observaciones de eh, los elementos que no están conformes de cada tipo. Las constantes A sub i en esa combinación lineal podrían ser escogidas como pesos que son tipos de conformidades que son más pesadas que otras. Por ejemplo, los defectos funcionales de una unidad recibirían un peso mayor que si hay algunos problemas con la apariencia, si la apariencia no es perfecta. Estos planes a veces se llaman procedimientos de mérito. En general, pues la distribución de L no es Poisson, a menos que todos los A sub i sean iguales a 1. Es decir, de que la suma eh, de variables aleatorias de Poisson tienen una distribución de Poisson, pero combinaciones lineales más generales no. Entonces, en este caso, solamente si todos los parámetros A sub i fueran iguales a 1, yo tendría la seguridad de que L tendría una distribución de Poisson. En este caso, con uno que no sea igual a 1, pues ya no estaríamos garantizados que esa combinación lineal tenga una distribución de Poisson. Bien, y esa es la sección 4.1. No sé si hay alguna pregunta. Todo bien. Ok, entonces pasamos a la sección 4.2. Esta es un poquito más corta, entonces vemos aquí estimación de puntos para parámetros de procesos de parámetros, de los parámetros de los procesos. Una variable aleatoria está caracterizada o descrita por su distribución de probabilidad. Esta distribución está descrita por sus parámetros. Por ejemplo, si tenemos el promedio mu y varianza sigma cuadrada de una distribución normal, que son sus parámetros, mientras que lambda es el parámetro de una distribución de Poisson. En control estadístico, la distribución de probabilidad se utiliza para escribir o modelar algunas características críticas a calidad, tales como las dimensiones de un producto o la fracción de procesos que son defectuosos. Por lo tanto, estamos interesados en hacer inferencias acerca de los parámetros de la distribución de probabilidad, que usualmente los vamos a tener que estimar de la muestra, de los datos de la muestra. Podríamos definir un estimador como un parámetro desconocido, tal como una estadística que corresponde a un parámetro. Un valor numérico particular de un estimador calculado de datos muestrales se llama una estimación. Un estimador puntual es una estadística que produce un único número, un único valor, como la estimación de un parámetro desconocido. Para ilustrar, pues considerar la variable x con probabilidad con función de distribución f de x, suponer de que su promedio mu y tiene una varianza sigma cuadrada de una distribución son desconocidas. Si la muestra aleatoria de n observaciones se toma, entonces el promedio muestral x barra y la varianza muestral s cuadrado son estimaciones puntuales de el promedio poblacional mu, y
a varianza polucionada sigma cuadrada respectivamente. Esto en diferente de las estimaciones donde se da un intervalo de confianza, ¿verdad? En este caso, pues tenemos un estimador puntual en vez de un intervalo. Luego tenemos suponer que esta distribución representa un proceso que produce cojinetes. Entonces aquí tuve que buscar un poco qué es cojinetes. Entonces ahí son piezas que van en el carro. Realmente no soy tanto digamos, ver las, los motores, entonces no estoy muy seguro de estos cojinetes bearings. Y tenemos bearings y aquí pues se ven algunos ejemplos de estos cojinetes, ¿verdad? Ball bearing, que este es como el más común, roller bearing, linear bearing, fluid bearings, magnetic bearing y plane bearing. Me imagino que todos, varios de esos se han de ocupar en un carro. Entonces, teniendo un poco claro qué es un bearing o un cojinete y consideramos su variable aleatoria X, que es el diámetro interior, ¿verdad? Entonces sería desde el centro hasta el primer anillo, ¿verdad? Entonces, desde el primer punto que ya no es parte de este orificio, ¿verdad? Ese sería el diámetro que consideramos. Queremos obtener estimaciones puntuales del promedio de la varianza de el diámetro interior de esos cojinetes que se producen por este proceso. Podríamos medir los diámetros interiores con una muestra aleatoria de 20 bearings, por ejemplo, y entonces el promedio muestral y la varianza muestral podrían ser calculados. Si esto nos da x barra igual a 1.495 y s cuadrado igual a 0.001, entonces los estimaciones de puntos serían un sombrero, el x barra que calculamos y sigma eh, sombrero cuadrado igual al que habíamos calculado también. Entonces, aquí se lo dice que recordemos que la tilde, ¿verdad? Esta tilde es como este sombrero, ¿verdad? Se utiliza como para denotar que es una estimación de un parámetro. Los promedios y las varianzas de las distribuciones no necesariamente los parámetros no son necesariamente los parámetros de la distribución. Por ejemplo, el parámetro de una distribución de Poisson es lambda, mientras que su promedio y varianza son mi igual a lambda, sigma fuera igual a lambda, ambos el promedio y la varianza son lambdas, y el parámetro de una distribución binomial son n y p, mientras que su promedio y varianza son mu igual a n por p y sigma cuadrada igual a n por p por menos p respectivamente. Recordemos que realmente en la de Poisson nosotros tenemos una coincidencia bastante interesante en el sentido que es de la única distribución continua, perdón, la única distribución discreta tal que su promedio, su varianza son iguales ambos a el parámetro. Ahora podríamos mostrar que una estimación, una buena estimación de punto puntual de un parámetro lambda de una distribución de Poisson es lambda sobre igual a x barra, y que un buen estimador para el parámetro p de una distribución binomial también es x barra para un n fijo. En la distribución binomial, la observación en el- la muestra aleatoria de X y Y es ya sea 1 o 0, correspondiendo a éxito o fallo respectivamente. Un número de propiedades importantes se requieren para buenos estimadores puntuales. Dos de las más importantes son las siguientes, que debe ser uno, que debe ser insesgado. Ya sabemos eso en estadística. La segunda es de que debe tener la propiedad de varianza mínima. Entonces, hemos visto que
Las estimaciones que son sacadas, su valor esperado coincide con el parámetro. Mientras que la de mínima varianza es que si hay múltiples formas de hacer una estimación, vamos a escoger aquel que tenga menor varianza. El promedio muestral, las varianzas x barra y s cuadrado son estimaciones insescadas de la población, del promedio de la población y las varianzas y décimo cuadrado respectivamente, porque el valor esperado de x barra es mu y el valor esperado de s cuadrado es décimo cuadrado. Por eso es que en ese cuadrado se divide por n-1, ¿verdad? Para que pueda coincidir y de esta forma sea una estimación insescada. Dice que, bueno, es el valor esperado. Entonces, la división estándar de la muestra S no es un estimador insescado de la población con desviación sigma, ya que se puede mostrar que lo esperado de S al final es una constante por sigma. El, la constante C4 se puede hallar en la tabla 4 y nos da valores de C4 para tamaños de muestra de n que van entre 2 y 25. Consideramos, podemos tener una estimación intrinsica de la desviación estándar de la forma sigma sombra igual a f entre C4. En muchas aplicaciones de la estadística de la calidad y mejoramiento de procesos, es conveniente estimar la desviación estándar por el método de rangos, sean los XV, las muestras aleatorias en observaciones de una distribución normal con promedio mu y varianza sigma cuadrado. El rango de esta muestra es simplemente la diferencia entre el máximo y el mínimo valor. Es decir, que el rango R, bueno, ahí ya está eso, ¿no? Eso mismo que dije. La variable aleatoria W igual a R de 3 sigma se llama el rango relativo. La distribución de la W ha sido bastante estudiada. La unidad de W es una constante de 2 que depende del tamaño de la muestra, es decir, valor esperado de W igual a D2. Entonces, una estimación insescada de la desviación estándar sigma de una distribución normal es sigma sombrero igual a R entre D2. Valores de 2 para tamaños de muestra de n entre 2 y 25 también se ven en la tabla. Utilizando el rango para estimar sigma, eh, se hace de los primeros días de control estadístico y fue popular ya por su simplicidad de calcular. Con los calculadores modernos y computadoras, esto no ha sido una mayor consideración el día de hoy. Generalmente los estimadores cuadráticos basados en S son preferibles, sin embargo, si el tamaño de la muestra n es relativamente pequeña, el método de rangos trabaja muy bien. La eficiencia relativa del método de rango comparado a ese se muestra para varios tamaños de muestra. Tenemos aquí el tamaño de la muestra y la eficiencia relativa. Para valores moderados de R, digamos n mayor o igual que 10, el rango pierde eficiencia rápidamente, ya que ignora toda la información de la muestra entre los extremos. Sin embargo, para pequeñas muestras, digamos n menor o igual que 6, trabaja bastante bien y es bastante satisfactorio. Utilizaremos el método de rango para estimar la desviación estándar para ciertos tipos de eh, gráficas de control en el capítulo 6. Y bueno, básicamente eso es lo que tenemos nosotros en la sección 4.2. No sé si hay alguna pregunta. Todo bien. Ok, bueno, entonces realmente sí era un poco nuevo esto, bueno, al menos para mí, ¿verdad? Este tipo de rango, pero que solo funciona efectivamente para tamaños
demuestra que son pequeños y realmente pues software siempre es una mejor opción para ello. Bueno, entonces por hoy eso es lo que se tenía eh, planificado. Eh, pues con respecto al ritmo vamos bien. Entonces, de hecho, es un tutorial que quizás vamos un poco lentos, pero ya vamos a ver cómo arreglamos ahí. Entonces, bien, nada más ahí que tenga un poco más de paciencia con los exámenes. Todavía no estoy fuera de, digamos que, de esas otras actividades y cuando termine eso, pues me pongo a calificar esos exámenes. Ok, entonces, bueno, llegamos hasta aquí. Entonces, Karen, gracias por haber asistido y nos vemos entonces en la clase de mañana. Pasa feliz tarde. Gracias, feliz tarde.